Mi nombre es Rodrigo Ibáñez, estratega de inversión de Banchile, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes 28 de agosto, conversaremos sobre los temas que nos deja el octavo mes del año y la proyección hacia la estrategia de inversión que podemos tener hacia adelante. El primer elemento que ha sido clave en el mes de agosto ha sido la mayor rentabilidad que a nivel global han tenido las acciones respecto a los bonos. Hasta el cierre estadístico de este comentario, que es el día 27 de agosto, las acciones a nivel global han tenido un desempeño en agosto y medio en dólares de un 5,9%, que contrasta con una caída de un 1% que han tenido los bonos a nivel global. Esta situación de los bonos teniendo una caída en rentabilidad mensual no ocurría desde el mes de marzo. ¿En qué se ha sustentado esta situación? Básicamente se ha sustentado en las correcciones alcistas que ya por 7 semanas consecutivas tienen las proyecciones de utilidades para los próximos meses por parte de los analistas. Segundo tema, ¿qué ha ocurrido en términos de los ganadores en lo que refiere a estilos de renta variable a nivel global? Y aquí había un cambio bien importante. En el mes de agosto, y a diferencia de lo que había ocurrido en los meses previos, de hecho, esto no pasaba desde abril, los sectores que están asociados a la recuperación de la economía o la reapertura de estas mismas tuvieron mejor desempeño en lo que refiere a la renta variable, a los sectores que se benefician de que la gente permanezca en la casa. Y esto ocurrió en Estados Unidos, en la eurozona, en los mercados emergentes en general. ¿De qué depende que esto siga? Básicamente depende de que la reactivación económica siga su curso. Cuando uno mira indicadores de actividad diario como el transporte de la gente, la movilidad, la demanda eléctrica, hemos visto que en agosto ha seguido recuperándose ese tipo de datos, aunque con algunas salvedades, básicamente en España, Italia, Francia, pero en Estados Unidos, en el mundo emergente en general, han seguido su recuperación. ¿De qué depende que esto siga? Básicamente de que tengamos en cierta medida controlada la pandemia en términos de las tasas de hospitalización, tasas de mortalidad, que no nos lleven a confinamientos generalizados, y también depende de qué tan más rápido pueda venir una vacuna. A medida que esos catalizadores sigan, probablemente vamos a mantener este sobredesempeño de los activos que se benefician de la reapertura. En tercer término, agosto nos deja con un mensaje de tasas de interés bajas por mucho más tiempo. Y esto se deriva de las declaraciones que recientemente ha hecho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el contexto de Jackson Hole. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, ahora para decidir su tasa de interés de política monetaria, el Fed Funds, va a tener un objetivo de promedio inflacionario. Antes tenía un objetivo del nivel inflacionario. Hizo un promedio inflacionario en torno al 2%. Para que la inflación se vaya por arriba de eso, tenemos que tener muchos meses, o tenemos que tener, por así decirlo, una inercia más grande de la perspectiva inflacionaria para que eso se cumpla. Y por lo tanto, se ha hecho eco de lo anterior para decir que probablemente las tasas de interés van a estar bajas por mucho más tiempo, algo que favorece en general a los activos de riesgo. Ahora, está por verse en términos de los detalles de esta situación, y probablemente en la reunión de la Fed del 16 de septiembre tendremos más antecedentes. Cuarto tema, el dólar a nivel global sigue depreciándose, en buena medida por la conjunción de dos cosas: por el mayor riesgo político que hoy día tiene Estados Unidos respecto a sus contrapartes, dadas las elecciones, y segundo también por la caída fuerte que han tenido las tasas reales en el país de Norteamérica. Ahora, como hablamos en ocasiones anteriores, esto en general tiende a favorecer a los activos emergentes respecto a los desarrollados, estas situaciones de debilidad global del dólar. El quinto tema tiene que ver con algo más bien doméstico y tiene que ver con el aumento fuerte que durante agosto tuvieron las expectativas de inflación en Chile. De hecho, cuando uno miraba las expectativas de inflación a 2 años y que estaban implícitas en los precios de los activos financieros, básicamente de los bonos, ese número a fines de julio era de un 1,9%. Y hoy día ese mismo número a fines de agosto es de un 2,58%. Es decir, se ha generado un cambio en donde se ve más inflación en los próximos 2 años, pasa lo mismo para 1 año, 5, 10 años en general, y eso ha significado que en este mes de agosto había un sobredesempeño muy importante de los activos expuestos a la inflación, los activos expuestos a la UEF, versus los que son nominales.
Y al mismo tiempo, en renta fija chilena también lo que hemos visto es que los activos de clasificación de riesgo A han tenido un sobredesempeño respecto a los AA y a los AAA. Es decir, se está añadiendo algo más de riesgo en los flujos que se ha traducido en este mayor desempeño de los activos A. A nuestro entender, es la conjunción de una búsqueda de yield que ha sido catalizada por una cierta visibilidad de mayor recuperación, lo que nos ha llevado a esta situación. Y finalmente, el último punto tiene que ver con el subdesempeño, y sobre todo en términos accionarios, de Chile y Latinoamérica, que se quedaron muy rezagados respecto al resto del mundo, y parte de esta explicación tiene que ver con situación idiosincrática y política de esta región del mundo, y también tiene que ver con el hecho de que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos tiende a golpear hacia los países que tienen un mayor beta a este tipo de desarrollo o una mayor exposición al comercio internacional. ¿Qué estamos haciendo en estrategia de inversiones a propósito de estos temas? Estamos neutrales todavía entre acciones y bonos. Dentro de acciones estamos largos en Estados Unidos, neutrales en Europa, largos en mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes estamos largos en China, Corea, Taiwán, Brasil. En lo que es la renta fija a nivel, digamos, internacional, estamos neutrales entre investment grade y high yield. Y dentro de la renta fija chilena estamos largos en UEF. Hemos ido añadiendo cada vez más riesgo crediticio a nuestras carteras. Esperando que esta información sea de su utilidad, me despido y que tengan una muy buena semana. Adiós.